Volviendo acá, vamos a decirle clic derecho, New, Java Project, le voy a poner acá, ejercicio básico, instrumento. Y entonces ustedes por acá deben tener seleccionado Create Module Info. Si ustedes dejan eso seleccionado y le dicen Finish, él va a crear esto y lo va a crear por acá en el SRC con el módulo. Entonces luego ustedes van a decirle clic derecho, New, Class, Principal, crean el main y acá aparece un error. ¿Por qué me sale el error? Porque el módulo está ahí. Otras personas crearon la clase pero no borraron el módulo. Entonces, cuando intentan usar un JOption Paint, les sale error. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Pararse acá, si se les generó el módulo, y eliminarlo. Entonces, clic derecho, eliminar. Y eso es algo que nosotros hemos hablado muchas veces. Y en muchos videos de mi canal yo muestro cómo se hace eso con el módulo. Listo, voy a crear aquí una clase. Se va a llamar principal. Después de que borré el módulo, mire que ya la puedo poner. Principal, public status void, pum. Vamos a conocer, ya identificamos que conocemos la categoría y el sueldo básico. Entonces, voy a hacerlo sin programación orientada a objetos de entrada. Lo voy a hacer básico y luego hago la transición. Como lo voy a hacer básico, lo voy a hacer en esa misma clase principal. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito? Las variables. La primera variable es una variable que me va a pedir la categoría. Entonces, yo voy a decir que me presente un menú para decir qué categoría puedo tener y qué bonificación voy a tener de descuento. Bueno, eso no me lo pide el sistema. Yo podría decirle eso. Si es categoría 1, mete la bonificación 15%, descuento tal. Pero entonces si me pongo a analizar, yo digo, venga, no debería ser correcto para el cliente. Un usuario no debería ver, según la categoría, cuánto le van a dar de bonificación y cuánto de descuento, porque puede meter un dato que no corresponda. Entonces, más bien, no lo voy a hacer así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Veo que la categoría tiene 1, 2 o 3 y el sueldo básico. Entonces, yo simplemente le voy a decir un entero para la categoría y le voy a sacar por acá que ponga un integer.parseInt JOptionPaint.showInputDialog y acá le voy a decir ingrese la categoría. Listo. Ahora voy a ingresar también la siguiente, que es el sueldo básico. Entonces ya no sería un entero porque el sueldo puede tener decimales. Entonces, ¿qué le voy a decir? Double, voy a poner sueldo básico que sea igual a double, el ciclo double, punto parse double y acá le digo lo mismo. JOptionPaint.showInputDialog y acá le digo ingrese el sueldo. Listo, solo estoy pidiendo los datos. Pilas que lo estoy haciendo para una sola persona. Luego le meteré el tema del ciclo para más personas. Después de que hago esto, ya tengo todo listo para poder trabajar y encontrar el resto de variables. Sí, ya tengo la categoría que me da la bonificación y el descuento. Pero miren lo que dice acá. Dice pago es igual a salario actual más bonificación más menos salario actual por descuento. O sea que aquí ya identifico las variables. Necesito una variable salario actual. ¿La tengo? ¿Será el sueldo básico? Sí, es el salario actual porque es el sueldo básico y ustedes también tienen que aprender a identificar todo eso. ¿Cuál es el sueldo básico? Lo que usted está ganando. ¿Y qué es lo que usted está ganando? El salario. Entonces, ese sueldo básico viene siendo el salario actual. Ahora, usted dice, venga, pero es que me enredo. Quiero que se llame igual la fórmula. Entonces usted este sueldo básico lo va a llamar salario actual. Lo importante es que usted haya hecho el análisis previo del ejercicio para poderlo referenciar acá en las variables. ¿Qué otro necesito? Bonificación y descuento. Entonces, ¿bonificación de qué tipo es? ¿Entero o decimal? Es decimal, o sea, un double. ¿Por qué? Porque el 15% equivale al 0.15. ¿Cómo sé eso? Divida 15 sobre 100. Y lo que le da es el porcentaje. Como el módulo representa una cosa distinta en programación, ese porcentaje representa módulo, pues yo no lo puedo poner como 15% directamente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Variable bonificación, double, bonificación, por ahora la voy a dejar en 0. Porque la bonificación la ingresa al usuario. ¿Se la tengo que pedir al usuario? Dependiendo. Entonces, recuerden que es una variable de entrada, pero del sistema. No es una variable de entrada del usuario, sino una variable de entrada del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mismo sistema el que la calcula. ¿Y cómo la calcula? Dependiendo de la variable de entrada, categoría. O sea que si la categoría es 1, la bonificación es 15. Pero como en este punto no lo sabemos, tengo mi variable ahí y tengo otra variable llamada descuento. ¿Por qué descuento? Pues porque aquí aparece descuento. Y entonces ya dijimos, dependiendo de la categoría, tengo una bonificación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ya tengo la categoría? Sí. ¿Cómo hago para identificar la bonificación según la categoría? ¿Qué haríamos?
tengo la estructura, ¿cierto? Switch case. Entonces le voy a poner switch. Vamos a hacer la tradicional. Mire que si usted ya pone esto y lo autocompleta, aquí en Eclipse le aparece esto. Puede utilizar este, o puedo utilizar este, o puedo utilizar este, o puedo utilizar simplemente este o vacío. En mi caso voy a utilizar el segundo. O más bien, vamos, sí, el segundo. Tengo este, y entonces, ¿qué espero en este switch? ¿Qué esperaría poner acá en key? La categoría, que es lo que ya ingresaron. Categoría. Y entonces dice, si es categoría, en el caso 1, ¿qué encontramos acá? La bonificación de ¿cuánto? Del 15%, o sea, 0.15. Entonces yo le voy a decir, bonificación es igual al 0.15. ¿Listo? Y descuento, ¿a qué equivale? Descuento va a ser igual al 0.02. ¿Por qué 0.02? Porque es el 2%. Entonces, si usted le dice, saque la calculadora y usted le dice a esto, venga, 2 dividido 100 me da 0.02. 0.02 equivale al 2%. Entonces ya sabemos que ese es el 2% correspondiente a esto de acá. Y lo mismo vamos a hacer para los demás. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Este break lo voy a dejar, obviamente, si usted no entiende cómo funciona switch case, pues quiere decir que le falta practicar bastante, porque esto es algo que no es momento de explicarlo. ¿Por qué? Porque en teoría, si ustedes ya estaban en capacidad de resolver ese instrumento, es porque entendían la estructura. ¿Listo? Caso 1, caso 2, ¿cuántos casos tengo? 4. Entonces, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Entonces yo le digo a esto, listo. Caso 2, caso 3. Entonces, caso 2, caso 3 y caso 4. Y acá el default corresponde a un mensaje que diga la categoría no existe, por ejemplo. Y entonces, 10, 1.5, entonces ya sabemos que eso sería 0.10, 0.15. ¿Qué es que no entiendo por qué 0.15? Entonces vamos a lo mismo. Calculadora es 1.5, que corresponde a el porcentaje de descuento, y esto va a ser dividido 100, entonces me da 0.015. Aquí sería 0.015. El siguiente, ¿cuánto es? 8%, 1.0%. Entonces acá sería 0.08, 0.01 y el cuarto sería 0 y 0. Entonces aquí sería, puede ser 0 o 0.0 y 0.0. Y ahí ya tenemos, según la categoría, cuánto es la bonificación y cuánto es el descuento. Luego dice, pago es igual a salario actual más salario actual. Entonces, la fórmula, esta fórmula la voy a copiar, acá la puedo copiar. No la puedo copiar porque es una imagen. Pero sí puedo sacar acá la variable pago, que es lo que hay que buscar. ¿De qué tipo sería? ¿Entero o decimal? Double pago. Esto va a ser 0, porque esa es la variable de salida de mi sistema. Y entonces aquí le voy a decir, pago es igual a salario actual más salario actual. Entonces, salario actual más salario actual por bonificación. Luego dice menos salario actual por descuento. Menos salario actual por descuento. Mire que la estoy poniendo tal cual. ¿Listo? Aquí me sale un error. Me paro aquí. Dice inicialice la variable. ¿Por qué dice que me inicialice la variable? Porque aquí le puse igual a 0, pero acá no le puse nada. Como estamos dentro del método principal, él me dice, dentro de los métodos, si usted está utilizando una variable, tiene que inicializarla. Entonces simplemente si usted para acá y le dice inicialícela, él le va a poner el 0 arriba. Y entonces ya tengo esto. Hasta ahí ya tendría el tema del pago.
Por tema de convenciones o de presencia de operadores, salario actual más salario actual por bonificación realmente corresponde a salario actual más lo que resulte del salario actual por la bonificación, menos lo que resulte del salario actual por el descuento. Eso es lo que se hace por presidencia de operadores. Internamente el sistema lo varía, pero por organización yo lo pongo acá. ¿Listo? Ahora, en este punto ya tendría por lo menos esto. Faltaría que lo realice para N cantidad de personas. Pero vamos a hacer el ejercicio. Vamos a imprimir el pago es 2 puntos más la variable pago. Y acá me toca ponerle esto. Listo. Entonces, lancemos esto. Run as, Java application. Ok. Entonces dice, categoría. Vamos a ponerla 1. Sueldo. Sueldo digamos que va a ser 400.000. Ok. El pago es 452.000. Vamos a ver si es verdad. Entonces ahí es donde ustedes como desarrolladores prueban las cosas. 400.000 más la suma entre 400.000 por la bonificación que es 0.15. Perdón. 0.15 menos, haciendo la fórmula acá, 400.000 por ¿cuánto? 0.02. Entonces, si yo hago esta operación calculadora, ya entonces hacemos 400.000 por ¿cuánto? 0.15. Me dio 60.000. O sea que aquí, esto sería 400.000 más 60.000. Menos, entonces lo mismo, 400.000 por 0.02, que serían 8.000. Y entonces ahora hago la operación. 400.000 más 60.000 menos 8.000 me dio 452.000. Si yo me voy para la consola, me dio 452.000. O sea que para este ejercicio ya hice la prueba en calculadora y me dio exactamente igual que lo que programé. O sea que en ese caso funcionó. Yo que para una persona. Como ya lo tenemos para una persona, entonces sigamos con el ejercicio. Realice este proceso para N cantidad de empleados. Entonces, ¿qué es lo que yo haría normalmente? Vamos a hacer un ciclo. Puede ser un for, un while, un do while. En este caso, si me dice para N cantidad de empleados, ¿qué significa? Que puedo pedir la cantidad de empleados. Y el ciclo que más se prestaría puede ser un for, que va siempre desde una posición hasta una variable n. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo decirle entero cantidad que sea igual a integer.parseInt jOptionPaint.showInputDialog y aquí le digo ingrese la cantidad de empleados. Y entonces de esa manera ya tengo cantidad. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que necesito que se repita siempre? Necesito que se repita siempre que pida la categoría. O sea que necesito siempre esta información. Tanto categoría como sueldo. Entonces, eso lo voy a meter dentro de un ciclo. ¿Qué más necesito que se repita? Todo esto. Porque esa es la lógica que se va a ejecutar por cada persona. Entonces, como ya tengo la cantidad, el for, ¿cómo funciona? Hago un for. Aquí está la estructura del for básica, donde i arranca en 0 y es menor que ¿quién? Que la cantidad de personas a las que voy a procesar y más más. Y entonces ya sé que todo esto que hace parte de la lógica tiene que ir dentro del ciclo. Y la categoría, que es esta de acá, y el salario actual, si usted hace esto y lo pega acá, pues entonces ya estaría dentro del ciclo en el proceso y cuando usted lo ejecute ya sabe que esto va a funcionar. Sin embargo, tenga en cuenta lo siguiente.
cada que usted haga esto, internamente estaría creando en memoria la variable categoría de la hora de salario actual nuevamente. Se repetiría la creación de espacio en memoria por cada una de las variables. ¿Por qué? Porque la estoy declarando por dentro. Entonces, la mejor práctica sería inicializarlo por fuera, categoría que arranque en 0, y aquí ya lo estoy pidiendo dentro del ciclo. Y lo mismo, salario actual, lo borro de acá y lo pongo aquí por fuera. Y de esa manera ya tengo estos datos para esa ejecución iterativa. Ahora, vamos a organizarlo. Si quiero, para empezar a meterle más cositas, podría decirle a esto que me cree un nombre. Aunque el algoritmo no me lo pide, lo voy a poner aquí, solo por facilidad y por tener, digamos que las cosas un poquito más claras por cada persona. Y entonces yo le voy a decir que el nombre sea igual a joptionPaint.showInputDialog, ingrese el nombre. Y entonces, cuando yo imprima, le voy a decir, por ejemplo, le voy a decir acá, hola, más nombre, más el pago final es. Y eso que acabé de hacer ya me resuelve el proceso para n cantidad de personas. Vamos a lanzarlo. ¿Cómo va, Catalina? Mucho sueño. Entonces, cantidad de empleados. Voy a hacerlo para 2 empleados. Nombre, Pepe. Categoría, digámosle 2. Sueldo, digámosle que esto es esto. Ahí está. Hola, Pepe, el pago final es. Ahora, nombre, Juan. Categoría, 1. Sueldo. Hola, Juan, el pago final es. Entonces, miren que ya se hizo para n cantidad de empleados. Hasta ahí es el tema básico todavía. Aún no he utilizado la estructura de datos. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Imprima el valor total a pagar por todos los empleados. Vea, imprima el valor total a pagar por todos los empleados. ¿Qué es el valor total a pagar? Esto más esto. Entonces, claro, yo tengo 2 empleados y cada empleado tiene este salario, ese salario. ¿Cuánto tengo que pagarle a todos? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crearme una variable aquí que sea de tipo double llamada valor total, no sé, pago, que arranque en 0. Y esa variable, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a sumar cada iteración. Entonces, este pago, si es una persona, ¿cuánto es el valor total a pagar? Pues el mismo pago. Pero si es 2 personas, ¿qué hago? Sumo lo anterior más el nuevo. Y si son 3, sumo lo que me dio los anteriores más el nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pago vale 0. Cuando llego acá, le voy a decir, valor total a pagar o valor total pago va a ser igual a lo que tengo actualmente, que es 0, más el pago. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Si esto arranca en 0 acá y aquí calculo el pago, voy a decirle 0 más el pago. Cuando vuelva y se repita, valor total pago ya va a tener un valor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sumarse el valor actual más el nuevo pago. Y esto al final me va a ir sumando todo. Entonces, yo lo voy a poner aquí. El valor total a pagar es 2 puntos más valor total pago. Entonces, si yo lo lanzo, le digo run as Java application, ok, ingrese la cantidad total de empleados. Voy a decirle que va a ser 3 empleados. Nombre, Juan. Categoría, 1. Valor total a pagar, 400.000. Listo. Nombre, María. Categoría, 2. Sueldo, todo esto. Nombre, Carlos. Valor, o categoría, perdón, 4.
sueldo, esto. Entonces miren, los tres valores y esto es el valor total a pagar por todos esos tres. Entonces ahí ya terminé esta otra parte, valor total de los empleados. Y dice, adicional, use estructuras de datos para almacenar el nombre y valor por cada empleado e imprima esa información. Entonces ahí es donde voy a utilizar ArrayList o HashMap. Vamos a utilizar un ArrayList. Para el ArrayList entonces voy a hacer lo siguiente. Como el análisis que hicimos ahorita, quedamos en que podemos tener una lista para los empleados y otra lista para el valor total a pagar. Entonces simplemente sería lo siguiente. ArrayList para guardar las personas, en este caso va a ser de tipo string, para guardar el nombre. Y voy a ponerle nombre empleado list. Y esto va a ser igual a un nuevo ArrayList. ¿Listo? Hey, préstenme atención por favor, están charlando mucho y después pierden el examen. El otro, ArrayList para guardar los valores a pagar. O sea, ¿qué tipo sería? Sería double. Y aquí lo voy a poner, pero double no puedo ponerle así. Tiene que ser double con D mayúscula porque la ArrayList no guarda primitivos. Entonces, ¿qué le voy a decir? Pago empleado, que sea igual a new ArrayList. Y entonces ya tengo las dos listas. Ahora lo que me dice el ejercicio es, use estructura de datos para almacenar el nombre y el valor a pagar por cada empleado. Miren que el nombre lo pusimos antes de, pero sí nos va a servir para la estructura de datos. Entonces, ¿qué hago? En este punto, cuando ya pedí el nombre, yo lo que puedo hacer es decirle, ¿cómo se llama la lista? Nombre, empleado list, punto add, y aquí le voy a decir que guarde el nombre. Y ahí ya tendría guardado el nombre del empleado. Inclusive, si quiero no lo hago acá, como para mantener un orden. Lo puedo dejar al final. Ya tengo todo aquí, entonces yo le puedo decir, listo, guarde la lista, el nombre de la persona, porque en ese punto no ha cambiado, y pongo el pago, empleado, punto add, y acá yo le digo que sea la variable pago. Por nomenclatura debería llamarse pago empleado list, y arriba decirle pago empleado list. Y entonces ya tengo en estructuras de datos eso guardado. Si después quiero recorrer la estructura de datos, puedo decirle, hágase un for, puedo tener perfectamente este for normalito, que va a ser de qué tamaño. Como se supone que tengo la cantidad de nombres igual a la cantidad de valores o de pagos, puede ser cualquiera de los dos. Yo puedo decirle, inclusive puede ser la misma cantidad de la variable que pedí y cuántos empleados voy a procesar. O podría decirle, nombre empleados list, punto size, que es lo que guardé, y aquí decirle, system.out empleado, dos puntos, más, nombre empleados list, punto gets, y aquí tendría el nombre del empleado. Y le puedo decir, si quiero puedo decir esto acá, o digamos que en una misma línea, o copiarme en otra línea, otro renglón, esto mismo, y aquí ya va a cambiar es valor sueldo, o más bien, póngame simplemente sueldo. Y aquí le voy a decir pago empleado list. Y aquí ya estaría imprimiendo la información. Voy a poner un salto de línea aquí para que lo veamos. Lancémoslo otra vez. Run as, Java application, ok. Cantidad de empleados, 3. Nombre, Daniela. Categoría, 1. TIN. Nombre, Juan. Categoría, 2. Sueldo, TIN. Nombre, Carlos.
categoría 3, sueldo, tin. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? El resultado donde ya tenemos toda la información, el valor total a pagar, más estos datos que salen ¿de dónde? De la lista. Primera iteración para Daniela, segundo para Juan y tercero para Carlos. Señor. Una cosa, pero en el form de arriba que ya está creado, Si pongo esos mismos datos. crear de llamar la raíz, solo que en vez de hacer otro form, hacerlo mismo. Listo. Usted podría imprimir la información aquí adentro, sí. Pero el tema, ¿cuál va a ser? Que estaría imprimiendo la información de la lista. Digamos que usted lo guarda y lo imprime, lo guarda y lo imprime. Pero realmente es irrelevante porque yo lo estoy imprimiendo desde aquí para que ustedes vean que está guardado. Pero realmente si el sistema pidiera, usted puede transportar la estructura de datos. O sea, que donde lo imprime no pasa nada. Sí, usted lo puede imprimir arriba, pero estaría imprimiendo. Es como aquí mismo, usted podría simplemente imprimir lo que estamos haciendo acá, nombre y pago, y no imprimir los datos de esto, simplemente guardarlos. Yo lo estoy imprimiendo es para que ustedes lo vean. ¿Listo? Muchachos, ahí terminamos el ejercicio con listas. Vamos a hacerlo con HashMap. Con HashMap es súper breve, es lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me estoy ahorrando crear 2 listas, simplemente voy a crear un HashMap. Un HashMap que sea de tipo string para el nombre y valor para los datos del pago. Y lo voy a llamar mapa empleado. Y esto va a ser igual a un nuevo HashMap. Entonces, miren que este dato de acá corresponde al mismo tipo de dato de la lista de nombres. Y este dato de acá corresponde al tipo de dato de la lista de pagos. Y ese es el mapa. Y entonces, lo que yo estoy haciendo aquí de agregar esto, que miren que ustedes no se les estaba pidiendo, recorra la estructura de datos, haga un promedio, imprima los datos de por dentro. No, simplemente le decía, use estructura de datos. Entonces, aquí yo qué puedo hacer? Simplemente decirle, mapa empleado.puts, y voy a agregar nombre como en la clave y pago como el valor. Ya. Y entonces yo podría recorrer el mapa, imprimirlo, o voy a imprimirlo acá simplemente porque como el ejercicio no lo pedía, voy a decirle aquí, imprima el mapa empleado. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Hagámosle eso salto de línea, simplemente para que ustedes lo vean. Porque es que mire que yo no les estaba pidiendo nada grave sobre la estructura de datos. Cantidad de empleados, 3. Nombre, Juan, categoría 2, sueldo este. Nombre, María, categoría 1, sueldo este. Nombre, Carlos, categoría 4, sueldo esto. Y entonces mire lo que tenemos acá. Carlos con este sueldo, Juan con este sueldo y María con este sueldo. ¿Sí la pillan? Ahí ya tengo la información de este elemento. ¿Listo? Entonces mire que ya está funcionando y ahí tiene el tema de estructuras de datos. Hasta ahí el punto número 1 se ha terminado sin programación orientada a objetos. ¿Dudas, inquietudes, preguntas sobre eso? Realmente, muchachos, vean que estaba breve. Obviamente, a medida que uno lo va explicando, se va alargando, pero no tenía nada de ciencia como tal y era el punto más difícil.